Me presento. Mi nombre es Oscar Claudio Monet y soy un pintor francés del siglo XIX. Nací el 14 de noviembre de 1840 y de esto estoy muy orgulloso porque soy uno de los creadores del impresionismo. Aunque lamentablemente fallecí el 5 de diciembre de 1926 por un cáncer de pulmón súper chungo. O sea, tuve dos esposas que murieron ambas antes que yo. Y con ellas tuve dos hijos, Jean Monnet y Michael Monnet. Estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París. Ahí podéis ver el caché que tenía. Y a partir de ahí me marché a hacer servicio militar en 1861 y a partir de ahí, o sea, cuesta abajo. Al llegar tuve una enfermedad que se llama la pluresia y horrible, o sea, lo pasé mal. Luego tuve serios problemas económicos porque pese a mi fama y a mis éxitos, nadie me quería contratar ni exponer mis lienzos y pues lo pasé bastante mal económicamente. A partir de ahí, después de otro matrimonio y otro hijo que nunca conoció a su madre, me compré una casa en 1890, la casa de Giverny, cuyos jardines me inspiraron un montón porque eran muy bonitos. Gracias a esos jardines pude crear series como, por ejemplo, la de los nenúfares. Y además en esa casa fue en la que morí rodeado de mis seres queridos. Y cuando morí, en mi honor, para conservar todo el patrimonio de Giverny, abrieron la fundación de Monet y decidieron abrirlo al público, donde están todas mis obras, mi vida resumida. Impresión Sol Naciente. En esta obra utilicé la técnica óleo sobre lienzo. La hice en 1872 y está ubicado en el Museo Marmottan en París. Este óleo sobre lienzo no narra ninguna historia, es simplemente una pura instantánea de la realidad, como la que podría mostrar un fotógrafo sin ningún tipo de contenido religioso, mitológico o costumbrista. La composición es ligeramente asimétrica. Los reflejos del sol del amanecer anaranjados se dividen en el cuadro en dos partes desiguales. El encuadre lo realicé desde lo alto. De esta forma se reduce el cielo y se concede más protagonismo al agua y sus reflejos. Predomina claramente el color sobre la línea, con una pincelada suelta que insinúa los distintos motivos con los rasgos horizontales y verticales, y algo redondeada en las nubes. El resultado de todo ello es un boceto de un instante donde la pincelada ha sustituido al dibujo, por lo que los contornos se difuminan y pierden entidad. Los colores predominantes son fríos, rosáceos y azules grisáceos, que contrastan con pequeñas zonas cálidas anaranjadas del sol, y sus reflejos siendo sustituido el tradicional claro-oscuro por yuxtaposición de colores. El gran protagonista del cuadro es la luz. El cuadro se ejecuta con pinceladas sueltas y rápidas con el objetivo de captar el movimiento y los efectos de luz. La mujer con sombrilla, o la obra de Madame Monet y su hijo, es una obra que realicé en el año 1875. La técnica que utilicé fue óleo sobre lienzo y actualmente se localiza en el National Gallery of Art en Washington. Y es posible que hayan escuchado el término de pintura de género. Y si no, pues en pocas palabras, una pintura de género es una pintura que representa una actividad cotidiana realizada por la gente común. Y en esta obra se plasma claramente. Muestra a Camille paseando con mi hijo Jean por el campo de Argenteuil. La pintura da la impresión de que tanto mi mujer como mi hijo estaban como interrumpidos durante su caminata, y en verdad probablemente los tuve ahí varias horas hasta que captara la esencia del lienzo. También la escena está desde una perspectiva muy baja, haciendo que la figura de Camille, mi mujer,
parezca monumental, como una especie de contrapicado. Para poder pintar el cuadro lo tuve que colocar en un caballete y me situé en una depresión del terreno, ya que la hierba que vemos en el primer término parece que está en una cuesta. Utilizando este tipo de perspectivas, es normal que el cielo adquiera mucho protagonismo. Sin embargo, quise equilibrar los elementos haciendo que desde nuestra mirada deslice suavemente unos o otros sin detenernos demasiado rato en ninguno de los aspectos del cuadro. La figura está iluminada a contraluz por el sol y proyecta una sombra. Dentro del gris apagado del vestido están todos los trazos brillantes y vibrantes de colores. El reflejo de los azules del cielo, el amarillo de las flores reflejado en su manga. La luz brillante, además, en la pintura son los reflejos encontrados en la parte de atrás de su vestido. La figura de mi hijo Jan en la pintura es muy importante por muchas razones, ya que al estar en esa distancia le da profundidad a la obra y guía al ojo de forma diagonal hacia abajo. Si a todo esto le sumamos la forma que tiene de pintar las sombras con todos esos tonos violetas tan típicos de los impresionistas y el modo en el que la luz incide sobre las figuras o se transparenta a través del tejido de la sombrilla o del velo flotante que se confunde con las nubes, entenderemos por qué este cuadro es una de las obras más clave que he creado para el impresionismo. Los nenúfares. Utiliza la técnica óleo sobre tela. Tiene un estilo impresionista y lo hice en el año 1920. Está ubicado en Orangerie de las Tullerías, París. Viví casi toda mi vida adulta en un pueblo francés llamado Giverny, donde alquilé una casa en la que empecé a vivir en 1890. Hice un jardín en el que instalé un estanque con plantas exóticas que fueron el modelo de mis famosos nenúfares. La obra muestra un estanque con nenúfares pintado a base de manchas de color. En el agua se aprecian los reflejos en un momento del día en el que el sol incide con fuerza. Se trata de formas naturales organizadas en una composición compleja, compuesta por manchas de colores fríos, verdes, azules, violetas, que reflejan la calidez de la luz gracias al uso de amarillos. Las formas son orgánicas y están realizadas con trazos gruesos, nerviosos, indefinidos que crean formas sin contorno. Y las formas y texturas se mezclan sobre el lienzo provocando una fuerte sensación de dinamismo y movimiento. Como pintura al aire libre, muestra una luz natural y cenital. La profundidad se logra con diferencias de iluminación y de tonalidades.